חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Seguimos en el primer principio en nuestras clases de fundamentos de la fe. Seguimos en el primer principio de la fe. Para recordar cuál es el primer principio de la fe, yo creo con fe perfecta que Hashem, bendito sea su nombre, es el creador y amo de todas las cosas. Él solamente ha hecho, hace y hará. Entonces, ese es nuestro primer principio. Nosotros habíamos quedado que este principio involucra el saber que Hashem existe, como acabamos de decir, ¿no? En Jobot Alevavot. Tenemos que saber que Hashem existe. ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber que Hashem existe? Hay muchas maneras de llegar a la realización de que existe un creador. Una de las maneras, nos dice Maimónides, aunque bueno, es más bien de llegar a amar al creador, pero una de las maneras también de llegar a darnos cuenta del creador y cómo se involucra en nuestras vidas es a través de observar su creación. Dice David Amelech, y lo vamos a ver en la siguiente clase más profundamente, este concepto de que yo veo, no, creo que es Job el que dice esto, yo veo mi carne y te veo a ti. Los dos dicen algo parecido, y la siguiente vez traigo las citas, pero hoy nos vamos a enfocar en otra forma de observar la creación, a través de la forma científica. Los científicos hoy en día ya están de acuerdo lo que la Torá ha dicho por más de 3.300 años. ¿Qué es eso? Que el mundo tiene un principio. Entonces, ¿cómo lo explican ellos? A través de la teoría del Big Bang. Nosotros no necesitamos de los científicos para reforzar nuestras creencias, pero ayuda a traer pruebas para la gente que tiene dificultad en creer. Entonces, hoy en día, por ejemplo, dice Steve Hawking en su libro La teoría del todo, que la teoría del Big Bang no excluye la existencia de un creador. O sea, no creo que él sea creyente, obviamente, pero al menos acepta que esa teoría no limita el hecho de que pueda haber un creador. Entonces, pero le pone límites a cuando hizo la existencia, cuando formó todo. Ahora, voy a tratar de hacer esto en los lenguajes más simples posibles para que podamos todos entender y no nos confundamos mucho, no. Pero bueno, todo tiene un principio. Ahora, todo tiene una causa y una consecuencia. Todo tiene que... Es una ley natural, ¿no? Dicen, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué nos dice eso? Nos dice eso que absolutamente todo cuanto existe tuvo que haber un principio, que ese principio causó que haya algo después. Entonces, tenemos algo principal, que eso me va a llevar a otras consecuencias. Yo hago una acción, esa acción forzosamente me va a llevar a consecuencias de mi acción. Ahora, esa causa y consecuencia no puede ser infinita, porque como sabemos, hay un principio. Ya sabemos, lo hemos sabido siempre por la Torá, y ahora científicamente sabemos que hay un principio a todo cuanto existe. Y también sabemos que todo tiene que tener una causa y una consecuencia, pero tiene que haber algo que salga de eso para que todo haya llegado a la existencia. ¿Por qué tiene que haber algo que salga de eso? ¿Por qué? Porque como dijimos, no puede haber una causa y consecuencia infinitas por siempre, ¿no? O sea, no puede ser eso. Tiene que haber algo que salga de eso, que no tenga algo. Tiene que haber un punto de inicio, tiene que haber un principio, tiene que haber algo en el principio que haya causado que todo lo que venga después se formase. No puede ser que no haya ese principio. ¿Se entiende ese concepto? Trato de hacerlo. Que algo no existe de la nada, ¿no? Ajá, algo no existe de la nada y nada no puede ser creado por sí mismo. Yo no me creé a mí mismo, nadie se creó a sí mismo. Tuvo que haber algo que formase todo. Y tuvo que haber algo que saliese del tiempo y del espacio, como habíamos dicho la clase pasada, para que pudiese traer todo eso a la existencia. Entonces, a fuerzas tengo que llegar yo a la realización
de que hay algo que existía eternamente fuera del tiempo y fuera del espacio para yo poder entender que hubo un principio. De lo contrario, el mundo sería eterno. Y eso, a través de la Torá y a través de la ciencia, sabemos que no es posible que el mundo sea eterno. Por lo tanto, tiene que haber un principio que esté fuera del tiempo y del espacio. Estoy repitiendo estos términos para que se vuelvan lo más claro posible. Entonces, a través de nosotros entender que tuvo que haber un principio que creó todo, ese principio tiene que ser también perfecto. No puede tener faltas ni deficiencias porque no es físico y no está dentro del tiempo y no tiene límites. Porque algo que está fuera del espacio físico y fuera del tiempo, por definición, no tiene comparación alguna, no tiene límites de ningún tipo en absoluto, y eso que está antes es lo que nosotros llamamos Dios, Creador. Entonces, por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch decía, el Alter Rebbe, el Baal HaTanya, el creador del movimiento hasídico Chabad, él decía, siempre que alguien le decía, yo no creo en Dios, él le respondía, en ese Dios que tú no crees, yo tampoco creo. Yo tampoco creo en ese Dios que tú no crees. ¿Por qué? Porque él, ¿qué tiene de pensamiento cuando le dices, yo creo en Dios? Él, no sé, tal vez imagina un hombre blanco que está ahí arriba con barba blanca, con túnica blanca. Ese no es Dios. Ese no tiene nada que ver con nuestro conocimiento de Dios. Todo científico tiene que aceptar que hay un principio que tiene que salir de todas las leyes físicas. Todo científico tiene que aceptar que tuvo que haber algo. No saben, no se meten en eso porque no es relevante. Lo dice Steve Hawkins en su libro. Dice, no sabemos qué hay antes o por qué hubo una necesidad de que haya un principio. No sabemos eso. Y no se meten porque dice porque no es relevante. No es relevante para lo que sigue, porque está antes de la creación, por lo tanto no me incumbe, ¿no? Pero ¿qué es eso que había antes? A nosotros sí nos incumbe. ¿Por qué? Porque ese Dios se intromete, por así decirlo, se mete, está involucrado, mejor, en nuestras vidas. Por lo tanto, ese Dios que está involucrado en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender cómo es Él. Nosotros, si todo el tiempo estamos diciendo el nombre de Hashem, si todo el tiempo estamos haciendo toda nuestra vida es realmente teocéntrica, ¿no? Todo tiene que revolver tiene que estar, girar alrededor de ese Dios. Todo lo que hacemos, todo cuanto hacemos. Por lo tanto, tenemos que saber, al menos un poquito, entender quién es ese Dios. Con esto podemos darnos una definición. ¿Quién es? Es el principio de todo. Todo, te vas hacia atrás, hasta que ya no haya tiempo, hasta que ya no haya espacio antes de eso que estaba, solamente Dios. Esa es una definición. ¿Quién es Dios? Es el principio, ¿cómo? La causa primera. Ajá, la causa primera, eso lo trae Rabbi Natan Ben Ashe, que es la causa primera que trajo toda la existencia y por cuya bondad, porque es la única razón por la cual podemos seguir existiendo, por cuya bondad todo continúa existiendo hasta hoy en día. Repito esa definición. ¿Quién es Dios? Dios es esa causa primera que existió antes del tiempo, antes del espacio, eterno, sin limitaciones, que trajo por su bondad todo a la existencia. Y hasta en ese momento, por el hecho de que, como dijimos, que es eterno, sigue existiendo y está involucrado en nuestras vidas. Esa es una definición que podemos tener ahorita de quién es Hashem. Y sin esa causa primera no podría existir todo lo que existe. Así es. Nada cuanto existe puedes existir. Eso es algo que dice aquí Maimónides. Dice, si uno pudiese concebir que Él no existiese, nada cuanto existe pudiese dejar de existir. ¿Por qué? Porque como dijimos, Él es eterno, está antes del tiempo, del espacio, Él existe en todo momento. Por lo tanto, Él es
la fuente, Él es la fuente de vida de toda esta existencia. Ese es el concepto que hemos dicho, de que Hashem continúa creando la creación en cada instante. ¿A qué se refiere eso? De que para Hashem el principio, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Entonces el principio para Él es lo mismo, que todo está en un solo instante. Entonces la creación es en cada instante. ¿Por qué? Porque para Él el tiempo no existe. Para Él ahorita está creando como cuando apenas creó todo. Ahorita está terminando todo también a la vez. ¿Por qué? Porque Él está fuera del tiempo. Es como nosotros podemos más o menos entenderlo un poquito mejor a través de una película. Cuando nosotros tenemos una película, nosotros podemos decidir dónde la vemos, ¿no? Nosotros tenemos ya todo el disco, ahí está ya el principio, está el fin, está el medio, ya está todo ahí en ese disco. Yo decido, quiero ver escena 1, quiero ver escena 2, quiero ver escena 3. Eso es un poco como existe en Hashem. La diferencia es que nosotros estamos limitados todavía en el tiempo. Yo, si quiero ver la escena 1, no puedo ver al mismo tiempo la escena 2 o la escena 3. Hashem no tiene esa limitación. Hashem puede ver al mismo tiempo la escena 1, 2, 3, 4, las que quiera, todas al mismo tiempo están ante Él. Todo cuanto hacemos, pensamos, está siempre ante Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno, fuera del tiempo, y por ello decimos que Él continúa recreando todo cuanto existe, y por eso decimos que si Él dejase de existir, todo cuanto existe dejaría de existir también. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי.